Es un estudio de la carta de Filemón y vamos a ver estas relaciones y amistades que tenemos entre nosotros como creyentes, ¿no? Y cómo llevarlas a cabo bíblicamente, ¿no? Como Dios las diseñó y como está escrito en su palabra, ¿no? Una amistad requiere de muchísimo trabajo, le inviertes tiempo, esfuerzo, ¿no? Y mucha dedicación, pero las recompensas de las amistades y de las amigas son increíbles, ¿verdad? ¿Poco no? Las que tenemos la bendición de contar con esas amigas, sabes que es una gran bendición, pero es importante saber cómo Dios ha diseñado una relación de amistad para que pueda tener éxito y que pueda glorificar a Dios, ¿no? Yo la verdad es que toda mi vida desde chica no fui de muchas amigas, ¿no? Era como un poco antisocial. Me acuerdo cuando Dios nos llamó como pastores, yo dije, soy la persona menos indicada, ¿no? No soy de relacionarme mucho, de tener muchas amistades. Desde chica siempre fue así. Siempre tuve pocas amigas, muy buenas amigas, pero pocas, ¿no? Siempre hay ese temor en las amistades de los conflictos que hay, ¿no? Siempre que nos relacionamos con seres humanos, siempre hay conflictos, ¿no? Y sin Cristo, pues más. Entonces, para evitar eso, siempre era como mi circulito de amigas y así era. Pero yo creo que es porque no tenía un conocimiento bíblico de lo que es la verdadera amistad, ¿no? Una amistad como Dios la diseñó, que es muy distinta a la que el mundo nos enseña, ¿no? Muy distinta a la que conocemos cuando no conocemos al Señor, ¿no? Y como Dios siempre, más bien nunca nos va a pedir algo donde no nos deje su instrucción y su consejo, pues aquí está la carta de Filemón, donde hay las dos cosas, hay instrucción y hay un modelo a seguir, ¿no? Para el caso de la amistad como Dios nos las quiere mostrar. Y no solo el libro de Filemón, sino en la Biblia hay cantidad inmensa de historias que reflejan amistad, relaciones y cómo deben de ser, ¿no? Específicamente la carta de Filemón nos da un patrón muy hermoso de lo que es la amistad bíblica, ¿no? Dicen unos comentaristas que es una obra maestra de amor y amistad esta carta de Filemón. Y creo que para tener éxito en nuestras relaciones tenemos que seguir lo que Dios nos pide, ¿no? Y seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy la conferencia se titula La Historia. Le puse así porque vamos a ver la historia de los personajes que están involucrados en esta carta, ¿no? Vamos a ver cómo son cada uno, qué papel tuvieron en esta historia para así comprender y podamos recibir la enseñanza de cómo hay que llevarla. Y nos vamos a enfocar en los principales personajes, que son tres, ¿no? Hay muchos mencionados, pero hay tres principales personajes. Vamos a ver también el modelo de amor que existe entre la relación de ellos y finalmente vamos a ver cómo es una parábola del gran amor que Dios nos tiene hacia nosotros. Es un cuadro perfecto de la salvación, esta carta, ¿no? Y a lo largo de las 5 semanas más que faltan, vamos a ver la naturaleza del amor bíblico y cómo Filemón es un ejemplo de este amor bíblico, ¿no? Y vamos a aprender también cómo se aplica este amor a nuestras relaciones, a nuestras amistades y cómo fortalecerlas para llevarlas a la madurez, al éxito, y que también es a través de las pruebas, porque ellos están pasando por una prueba en esta relación, ¿no? Entonces, pues todo eso vamos a aprender y la idea es que te lleves de aquí después de estas 6 semanas todas estas herramientas para que las puedas aplicar en todas tus relaciones y amistades. Y vamos a leer, abran su Biblia en la carta de Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y
consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Aquí vemos un enredo de amistades, ¿no? Así como que no se entiende mucho, ¿no? Y creo que así son nuestras relaciones, ¿no? Siempre hay conflictos, cuando hay seres humanos siempre hay conflictos. Alguien estaba leyendo un libro de esto y el autor decía que la vida sería tan fácil si uno no tuviera que enfrentarse con la gente, ¿no? Entonces esa es la realidad, ¿no? Siempre somos complicados, somos enredados, hacemos cosas que no están bien, lastimamos gente, nos lastiman. Entonces aquí vemos una situación así. Pero es increíble que el libro más corto de la Biblia es el que más información contiene sobre la verdad y la amistad. Son solo 25 versículos, son 402 palabras, pero tiene una enseñanza y una sabiduría tremenda, ¿no? Entonces aquí vemos a 3 personajes principales. Si los quieres anotar, porque de ahí es que vas a poder aprender lo que queremos ver este día. Son 3 personajes principales. El primero es Filemón, el segundo es Onésimo y el tercero es Pablo. Filemón, como vemos en la carta, es el hombre de la casa, ¿no? El hombre de la mansión, porque es ahí donde está su iglesia. El segundo es Onésimo, ¿no? Él es el hombre que causó el conflicto, entonces es el hombre del problema. Y finalmente tenemos a Pablo, que va a ser el mediador entre ellos, ¿no? Y cada uno tiene 3 perspectivas diferentes, tiene 3 roles en esta relación. Y la verdad es que no importa qué complejas sean tus relaciones, tus amistades, seguramente te vas a identificar con alguno de estos 3, vas a ser alguno de estos 3 personajes, ¿no? Cada problema que tengas tú en el plano de las relaciones, vas a ser o Filemón, o Onésimo, o Pablo, que reconcilien, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trataba este dilema. Y también algo que podemos aprender en esta carta es que si tratamos nuestros asuntos y nuestros problemas con nuestras amistades y con nuestras relaciones bíblicamente, vamos a tener éxito. Vamos a lograr una amistad madura, una amistad que va a crecer, una amistad nutrida y que va a valer la pena y que va a durar para siempre, ¿no? Entonces, vamos a ver a estos personajes, ¿no? El primero es Filemón, ¿no? Dice que Filemón, volvemos a leer del 1 al 7. Ay Dios, espéreme. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana
Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí vemos quién es Filemón, ¿no? Filemón tenía mucho que agradecer, había sido bendecido económicamente, porque habla que tiene una casa donde hay una iglesia. Entonces, en ese tiempo pues tenía que haber sido una casa muy grande, que no era lo común. Entonces, algo que tiene que agradecer Filemón es bendición económica. Ha sido bendecido también con una familia, ¿no? Él habla de que cuenta con una familia, ¿no? En esa época ya no era colonia del imperio griego, entonces había mucha escasez económica. Entonces, que Filemón tuviera recursos para sostener una iglesia, pues hablaba de su buena situación. En ese tiempo no existían iglesias, fue hasta el tercer siglo que empiezan a formarse iglesias. A todos los cristianos, los primeros, se reunían, lo vemos en el libro de los Hechos, se reunían en casas de hermanos que se convertían y abrían las puertas para recibir a la gente. Entonces era muy común, ¿no? Filemón también era un hombre gentil, no era judío, y esto lo sabemos por el lugar de donde es y también por el nombre. El nombre era de alguien gentil, ¿no? Onésimo, que era su esclavo, se menciona en el libro de los Hechos, que era de Colosa. Entonces, obviamente, si era su esclavo, pues también Filemón era de ahí, ¿no? Él era un hombre salvo ya, porque le llama colaborador, o sea, servía para él. Y Pablo le solía llamar a los hermanos, a los que eran convertidos, colaboradores o compañeros de milicia, ¿no? Entonces, la iglesia estaba en su casa, y Pablo se ve que lo amaba mucho por las palabras que usa, porque Filemón significa amado. Entonces comienza amado Filemón, o sea, era amado, doblemente amado, ¿no? Y hace como este juego de palabras, yo siento que así como para que refleja la confianza que tenía, pero también como para suavizar las cosas del trancazo de carta que le iba a mandar, ¿no? Porque era algo fuerte lo que le iba a pedir. Entonces, así como, sí, no, mi amado, y hace como este juego de palabras y le envía la carta, ¿no? Pero se ve que tenían una relación cercana por cómo se expresa, ¿no? Y pues vemos que Filemón no era un creyente pasivo, ¿no? Sino que servía en la obra del Señor, ¿no? Se menciona. Sí, le debía, dice, o sea, Pablo se ve que lo alcanzó para Cristo, porque en el versículo 17 dice que él le debe hasta su vida misma. Entonces era alguien que Pablo había alcanzado, ¿no? Entonces, otro indicador de que era solvente económico, pues es que tenía esclavos, ¿no? En esa época, pues no todos podían tener esclavos, solo la gente que tenía los recursos necesarios para tenerlo y poder sostener esa obra, ¿no? Entonces, también notamos que es un hombre de familia. Muchos comentaristas piensan que estas personas que define en la carta como Apia y como ¿cómo dijo que se llamaba? Arquipo. Apia y Arquipo eran su esposa y su hijo que estaban sirviendo con él, ¿no? Entonces coinciden que es también su familia, y pues yo también creo que sí. La verdad es que para sostener una iglesia en su casa, pues debió de haber tenido una muy buena esposa que limpiara, que sirviera, que llevara, ¿no? No creo que él solito lo haya podido hacer. Entonces seguramente pues sí era su familia, ¿no? También por las características que habla, es que Filemón era un buen hombre, ¿no? Era un hombre que hacía buenas obras, ¿no? Habla de su fe, habla de su amor, ¿no? Hacia los hombres, y el versículo 7 a mí me encanta, es mi versículo favorito de toda la carta, porque dice: porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de todos los santos. Y ese es
mi más grande deseo y creo que es el propósito y lo principal en una relación, ¿no? Antes que estudié yo con mi pastor esta carta, ese versículo se me quedó y es un anhelo el que Dios pueda usarte para confortar el corazón de todos los que están alrededor. Es maravilloso, ¿no? Y ese es el propósito de una relación de amistad, que puedas confortar, ¿no? a tus amigos, a la gente que está cerca de ti, ¿no? Filemón también contaba con la confianza de Pablo, porque dice en el versículo 21 que confiaba que iba a hacer mucho más de lo que él le pedía, ¿no? Entonces también qué maravilloso que puedas tú ser como amiga una fuente de confianza para las personas y que tengas también a alguien, ¿no?, que pueda ser, que te inspire y que puedas tú tenerle esa confianza y esa seguridad, ¿no?, en una relación, ¿no? Pero Filemón tiene un problema que se llama Onésimo. Onésimo era su esclavo y por lo que vemos sufrió algo muy fuerte, ¿no?, esta familia, porque se fugó de la casa de Filemón, ¿no? Y en ese tiempo pues no era nada común que los esclavos se fugaran, ¿no? Los esclavos realmente estaban muy pegados a sus amos y no era común que se fugaran, porque además pues la sentencia de fugarse y si los agarraban era la muerte. Entonces no era algo común, ¿no? Y entonces pues él se escapó y además le robó una suma considerable, bienes o dinero, no sabemos, y el hecho de que Pablo diga que ofrece pagar lo robado de su propia cuenta nos comprueba pues que Filemón sufrió daños materiales, ¿no? Y obviamente pues emocionales, ¿no? No fue fácil, ha de haber sido duro y no sabemos por qué se fugó, evidentemente por ver las características de Filemón, pues no era un amo, no debió de haber sido un amo duro, que lo maltratara, ¿no? Porque Pablo lo describe como un hombre que amaba, que un hombre que tenía un buen carácter. Entonces, definitivamente, pues el maltrato y eso no debió de haber sido la situación de que Onésimo se fugara, ¿no? Y entonces tenemos el esclavo que se fue, ¿no? Pero también dice que se convirtió. En algún momento conoce a Pablo y se convierte y después va a resultar que va a ser un siervo útil para Onésimo y para la obra de Dios. ¿Cómo sucede esto? Pues ya lo veremos, pero así es, ¿no? Y obviamente nosotros en esta época pues no entendemos mucho todo lo que fue la esclavitud y todo, pero ha de haber sido tiempos muy difíciles. La gente, dicen que la población de los esclavos constituía más del 55% de la población del imperio. Entonces eran mayoría, seguramente eran mejores o más inteligentes que los amos. Entonces todo lo que se creaba, yo creo, en el corazón de los esclavos, y hablando precisamente de Onésimo, pues seguramente eran frustraciones, resentimientos, ¿no? Porque yo no nací libre, ¿no? Con el hijo de la casa, Arquipo, porque yo no soy como él y soy esclavo. Entonces seguramente pues muchas cosas y frustraciones debieron de haber estado en el corazón de Onésimo para tomar esta decisión de irse, ¿no? Y tuvo que haberlo planeado muy bien porque él sabía que la retribución de esto era la muerte, entonces no se iba a arriesgar por cualquier cosa, o sea, no fue un lapso de emoción de ay, agarro, corro y me voy, sino fue realmente planeado porque tuvo que haberlo pensado por las consecuencias. Y no solo eso, sino que dice que llegó hasta Roma, donde conoce a Pablo, y en ese tiempo pues Roma para empezar era lejísimos, y segundo, viajar pues era de gente que tenía mucho dinero. Entonces, para que él hubiera podido llegar hasta ese destino, tuvo que haber robado mucho dinero, tener muchos recursos para poder llegar hasta allá. Entonces fue grave la falta, era muy costoso en ese tiempo poder llegar a Roma. Entonces pues con todas estas características vemos que para Filemón y su familia pues fue un golpe muy grande, ¿no? Entonces ahí vamos entendiendo más o menos la situación de cada uno. Y además es muy chistoso, pero Onésimo significa útil.
Entonces Pablo vuelve a jugar con estas palabras, ¿no? Es Onésimo, que es útil, ¿no? Que te fue útil en un tiempo, que ya después te volvió inútil y ahora otra vez te vuelve a ser útil, ¿no? Entonces otra vez juega con esas palabras, ¿no? Hablando con Filemón. En ese tiempo los nombres tenían todo que ver con el carácter de la persona, ¿no? Definía mucho su carácter. Entonces, obviamente por el nombre, pues describimos que Onésimo era trabajador, ¿no? O sea, si decía que era una persona útil, pues entonces era trabajador, era agradable, era fuerte, era servicial, o sea, tenía muy buenas características, ¿no? Pero, ¿no? Como siempre hay un pero, ¿no? Pero le robó, ¿no? Le robó y pues fue muy doloroso, ¿no? Entonces también podemos aplicar en nuestras relaciones, ¿no? Hay gente que a lo mejor te ha lastimado, ¿no? Que el daño ha sido muy grave, que el daño ha sido muy fuerte, ¿no? Y que es difícil perdonar, pues aquí tenemos un caso así, ¿no? Que es difícil de recibirlo de vuelta, pues aquí tenemos un caso así y Dios nos va a enseñar, cómo hacerlo, ¿no? Entonces no sabemos de qué manera Onésimo y Pablo entran en contacto, ¿no? Pero pues sí fue justo a tiempo, ¿no? Cuando llegó. Era muy común en ese tiempo que los esclavos finalmente terminaran en la cárcel, porque pues obviamente no podían trabajar con otros porque sabían que eran esclavos, ya sabían que eran fugitivos de algún lugar, no les daban trabajo, no tenían recursos, entonces robaban y entonces finalmente muchos terminaban en la cárcel atrapados. Entonces pues seguramente en esa red de penales y de cárceles pues fue que se encontraron Pablo, Filemón, Pablo y Onésimo. Pablo estaba en ese tiempo prisionero en Roma, entonces pues ahí es donde se encuentran. Pero bien, qué chistoso, porque Onésimo, ¿no? Corre buscando libertad de su amo, ¿no? Y termina, o sea, corre de la esclavitud y termina encerrado en una cárcel, o sea, más esclavo que como estamos. Y muchas veces somos así, queremos huir, ¿no? Del cuidado de Dios, queremos huir de lo que Dios nos pide y todo porque anhelamos una libertad y finalmente terminamos esclavos del pecado, esclavos de nuestra propia carne y aquí se refleja, ¿no? Queriendo ser libre, pues terminó más preso que como estaba, ¿no? Entonces, pues no sabemos cómo se conocieron, Onésimo y Pablo, pero yo solo me puedo imaginar pues que se conocieron de la única manera que Pablo conocía gente, que era compartiéndole el evangelio, ¿no? O sea, era su tema favorito, era por lo que él vivía, por lo que él moría, entonces seguramente lo abordó compartiéndole del Señor, ¿no? Preguntándole, no sé, ¿has escuchado del Mesías llamado Cristo, no? Él limpia tus pecados, contándole su historia, ¿no? Yo era un judío prominente en otro tiempo, a los pies de Gamaliel y perseguía a cristianos, ¿no? Toda la historia hasta que sabemos de Pablo, pues seguramente así es como él pudo acercarse a él y bueno, por lo que vemos en la historia de repente, pues Onésimo se convierte, ¿no? Despierta su espíritu y se convierte al Señor, entonces nace de nuevo y seguramente pues Pablo en todo este tiempo se dedicó a enseñarle todo lo que sabía, a discipularlo, a ministrarlo, ¿no? Porque era lo que Pablo hacía, ¿no? Pero lo más genial que yo me imagino en esta historia ha de haber sido cuando une la relación con Filemón, ¿no? Eso ha de haber sido muy, muy interesante saber cómo se dio, porque pues él venía huyendo, ¿no? Entonces ya me imagino que cuando lo va conociendo, ¿no? Y le pregunta, todo eso es imaginario, no crean que viene en la palabra, pero me imagino que le habrá dicho, ¿y de dónde eres? ¿No? Y él habrá dicho, ay, no, de un lugar que ni conoces, ¿no? Seguramente no, pero bueno, he viajado mucho, ¿no? ¿Por dónde es? No, seguramente no has estado ahí, ¿no? Es Colosas, ¿no? Y entonces Pablo le ha de haber dicho, no, pues no, yo no he estado ahí, pero tengo un amigo que sí está ahí, ¿no? A lo mejor lo conoces, ¿no? Y él ha de haber dicho, ay, ¿qué será? Y ya me imagino cuando el hijo se llama Filemón, los ha de haber dicho Onésimo así de, ¿qué? Se le han de haber caído los pantalones, parado los pelos y de todo, ¿no?
Pensaba en estos juegos de cuando a mis hijas les encantan, sobre todo a Roberta la chiquitita, estos juegos en los parques de caída libre, bueno, le fascinan. Y que se siente horrible, se forma como 4 veces, ya todos estamos así de ya no podemos, queremos vomitar y ella quiere otra, pero así desde de que te dejan caer hasta abajo y que sientes que se te sube todo, así ha de haber sentido el pobre Onésimo cuando le dijo que era amigo de Filemón, huyendo y escondiéndose y como que lo conoces, ¿no? Entonces pues ha de haber sido muy difícil, ¿no? Le ha de haber dicho, ¿por qué pones esa cara?, ¿no? Entonces, pero bueno, no sabemos realmente los diálogos, pero sí sabemos que Onésimo ha de haber enfrentado un momento bien difícil, ¿no? Para contarle lo que le había hecho a su amigo, ¿no? O sea, como que, pues, ¿cómo te lo explico? ¿Qué? Hice esto, ¿no? Ha de haber sido muy difícil cómo explicarle a Pablo, ¿no? Que él había defraudado, que había lastimado y que había pues defraudado a su amigo y a su ex amo, ¿no? Y Pablo también debió de haber tenido mucha dificultad para enfrentar en su momento este tema tan delicado, ¿no? Yo creo que tuvo que haber pasado tiempo discipulándolo, o sea, yo creo que se entera y después discipulándolo y ya cuando lo ve firme en el Señor, que ha crecido, pues enfrentar el problema, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Ya naciste de nuevo, ya creciste, ya estás maduro, ¿no? Pues ahora hay que ir de regreso a ponerte a cuentas y a arreglar las cosas y a restaurar esta relación, ¿no? Ya sabes lo que es correcto para Dios, ya sabes lo que está bien, ya has crecido y tienes que enfrentar esta situación y restaurarlo, ¿no? Debió de haber Pablo haber tenido pues una fe tremenda, ¿no? Porque yo creo que para este tiempo ya amaba a Onésimo y sabía que él podía regresar y lo que iba a encontrar muy probablemente era la muerte. Filemón, en cuanto lo viera, pues le iba a dar el castigo de la muerte, ¿no? Entonces tenía que tener mucha fe de que esto iba a resultar bien y haciendo lo correcto y mandándolo de regreso, ¿no? Todos tenían que tener fe en este tiempo, pero yo creo que Pablo confiaba en el carácter bondadoso de Filemón, en el corazón que tenía, en que amaba a Dios, en que estaba sirviendo a Dios, para que iba a responder de la manera que él esperaba, ¿no? Entonces, el esclavo es devuelto con su cartita en la mano, ¿no? Diciéndole que ahora ya no es inútil, que ahora es útil y que para todos nos conviene. Le dice, recíbelo como a mí mismo, recíbelo como un hijo, ¿no? Y ya no como un esclavo. Entonces, pues bueno, lo que realmente Pablo pedía era demasiado, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver cómo se pone la cosa, ¿no? Yo creo que también para Onésimo el regresar, pues el temor de ser asesinado, humillarse, ¿no? También para reconocer lo que había hecho, ¿no? Aceptar el daño que había causado y pues bueno, pues esperar a ver qué Dios tenía, ¿no? Y finalmente tenemos al tercer personaje principal, que es Pablo, ¿no? Que él es el hombre mediador en medio de esta situación. Pensando esta historia, pues bueno, lo que esperaríamos es que tuviera un final trágico, ¿no? Pero no es así. Esta reconciliación, hay finalmente una reconciliación y es gracias a cómo manejó Pablo esta situación, ¿no? Cómo fue el mediador. Y aquí vamos a aprender cómo puede ser, porque muchas veces vamos a estar en esta situación, muchas veces ni vamos a ser los agraviados ni los que hicieron el agravio, pero vamos a estar en medio, mediando para restaurar algunas de las relaciones, ¿no? Y aquí vemos cómo Pablo reacciona en esto. Entonces su actitud fue clave, ¿no? Tuvo sabiduría, ¿no? Tuvo amor, mucho amor con el que escribió la carta de Filemón, le muestra su amor, le muestra su confianza, ¿no? Apela a su corazón, no apela a lo que sucedió, sino a su corazón compasivo que tenía. Y como dice él podía haberle exigido por la posición de Pablo que tenía como apóstol, primeramente, por la posición que tenía en la vida de Filemón, porque lo había alcanzado, porque era su discípulo. Le dice, me debes aún la vida, o sea, yo te compartí de Cristo y ahora eres salvo, o sea, lo que me debes, pero no lo exige así, sino es
al corazón, a su buen sentimiento, a su agradecimiento por lo que Dios había hecho, entonces recíbele, ¿no? Entonces, algo también que me llama la atención es que Pablo busca la unidad. O sea, cuando él empieza a escribir la carta, incluye a la esposa, incluye al hijo, incluye a toda la iglesia, ¿no? Toda la gente que fue dañada, y él tiene ese cuidado de incluir a cada personaje. Habla de Timoteo, que está con él. Entonces esta es una enseñanza muy linda de cómo tenemos como hermanas en Cristo tener unidad. O sea, somos un solo cuerpo, y si nosotros nos manejamos en ese sentido, vamos a poder tener relaciones exitosas en unidad. No, para que nuestras amistades puedan ser bíblicas, tiene que existir esa unidad en el cuerpo de Cristo. No puede haber división, no puede ser tú sí, tú no, yo contigo, tú conmigo, tú no. Si hay ese espíritu de unidad, va a ser de mucha bendición. El espíritu de división es del diablo, yo siempre lo digo, es el que trae división, y cuando hay divisiones que empiezan las contiendas, empiezan los malos entendidos. Entonces aquí Pablo nos muestra un espíritu de unidad, incluye a todos los involucrados, no nada más es Filemón el lastimado, está la esposa, está toda la gente y la misma iglesia que sufrió ese daño, ¿no? Entonces, si tenemos esta unidad en todas nuestras relaciones, va a ser muy, 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 muy bueno. Otra cosa que veo en esta reacción de Pablo es que busca un propósito. O sea, hay un propósito para todo esto. ¿Cuál es? Que Filemón va a ser útil para el ministerio, va a ser útil para servir en la iglesia. Y nosotros en nuestras amistades tenemos que tener ese mismo propósito. O sea, si tus relaciones y tus amigas solo son para pasar el rato y para ir y la fiesta y nada. Si tus relaciones son para buscar un propósito y están en el mismo propósito de compartir el evangelio, de glorificar a Dios, claro que está bien que suceda todo lo demás, no digo que no, es increíble y la Biblia dice que es increíble que los hermanos convivan y todo, pero si el centro no es Cristo, si el propósito verdadero no es que tus relaciones glorifiquen a Cristo y sean para extender su reino, para servir, para dar, para proclamar el evangelio, no van a ser relaciones bíblicas y finalmente pues no van a llegar a nada eterno, ¿no? Que es por lo que estamos realmente aquí, ¿no? Entonces, no hay nada más maravilloso, ¿no?, que lo que te una a ti y a tu amiga, a ti y a tus amistades, que sea dar a conocer el evangelio, servirle, y no nada más que sea pues pasar el tiempo con tus cuatas, ¿no? Entonces aquí se ve que hay un propósito. Él quiere esta restauración para eso, para que Onésimo le sea útil en el ministerio y sirva con él en la iglesia, ¿no? Si no hay esta unidad de propósito, entonces pues es vano todo lo demás, ¿no? Pablo los llama colaboradores y compañeros de milicia, y así es como tú como tú te sentirías de llamar a tus amigas, ¿no? Que sean colaboradores, compañeros de milicia, que lleven las cargas las unas de las otras, que se consuelen, que se sirvan. Ese es el verdadero significado de esta amistad bíblica, como lo dice la palabra, ¿no? Entonces, en un saludo vemos también que hay un ingrediente reconciliador. Cuando empieza la carta dice gracia y paz, porque esto no se va, o sea, esta reconciliación no se va a poder dar nada más así porque sí, ¿no? Entonces por eso Pablo empieza su carta y dice gracia y paz, ¿no? Y esos son los ingredientes reconciliadores en una relación, gracia y paz, y vienen en ese mismo orden. No va primero la paz y después la gracia, siempre es primero la gracia, primero se concede la gracia y como resultado va a venir la paz. Y no es precisamente la paz que Dios te da, sino la paz como la traducen como reconciliación, unir dos cosas que estaban sueltas, pero primero, ¿no?, hay que dar la gracia y buscar la gracia, ¿no? Y no es que lo dé por sentado de que ya hay gracia y paz, sino que les está recordando a los lectores que estos son dos elementos
importantes y que son esenciales para nuestra relación con Dios y con nuestra relación con nuestros hermanos, ¿no? Y como te digo, el orden es el mismo. Primero es la gracia y después podrás experimentar la paz. Y la paz entre el esclavo y Filemón únicamente va a ser por la gracia de Dios, ¿no? Entonces tenemos que tener amistades con un mismo propósito y basadas en la gracia de Dios. Y entonces el lazo que nos va a unir en comunión va a ser la paz de Dios, ¿no? Y para resolver todo este conflicto, todos los personajes tuvieron que tener una buena medida de gracia, tanto Filemón como Onésimo como Pablo, para poder llegar a esta reconciliación. Pablo otorgándole gracia a Onésimo, ¿no?, confiando que Dios había hecho su obra en él y iba a estar arrepentido y iba a reconciliarse, ¿no? Onésimo también otorgándole gracia a Filemón, ¿no?, sabiendo que también iba a reaccionar y que no lo iba a matar en cuanto lo viera, ¿no? Y Filemón a Onésimo también tuvo que haberle extendido gracia para poder perdonarlo, para poder reconciliarle, ¿no?, cuando regresó, ¿no? Y también Filemón otorgarle gracia a Pablo, ¿no?, confiando en que la carta que le había escrito, en creer y en confiar lo que decía en esa carta y poderle dar una segunda oportunidad a su esclavo, ¿no? Y bueno, yo me imagino ese encuentro ha de haber sido maravilloso, ¿no? Porque como vemos que lo perdonó, pues yo creo que en cuanto lo vio, no sé si leyó la carta o no leyó la carta, primero, antes o después, pero ha de haber sido un encuentro muy emotivo, ¿no? La restauración, porque así es Dios, cuando restaura nuestras relaciones, las que han pasado por una situación así de alguna ruptura y luego una restauración, pues Dios es increíble, trae más amor, más amistad, todo el Señor lo hace mucho más de lo que esperamos, ¿no? Entonces seguramente esta reconciliación habría sido, porque además ya son dos hermanos en Cristo, ¿no? Cuando Filemón entiende que él ya es creyente, él dirigiendo una iglesia, pues es otra situación también, ¿no? Entonces yo creo que para Onésimo toda la amargura, la frustración, todo, y también de él, pues en ese momento son, ¿no?, todo se hace nuevo en Cristo, ya de haber sido una reconciliación muy, muy hermosa, ¿no? Entonces es un buen momento para considerar, no sé cómo estén tus relaciones, pero si hay alguna relación rota, es buen momento para considerar qué es lo que ha hecho interrumpir esta comunión, esta amistad, ¿no? Y también analizar nuestras amistades, ¿no? Si nos están estorbando para cumplir el propósito de Dios que tiene para nosotros, el llamado de servirle, de predicarle. Entonces pues es un buen momento de meditar esto, ¿no? Entonces es importante entender que no importa, ¿no?, el conflicto, el tamaño del conflicto, nunca será más grande ni imposible que la gracia de Dios pueda alcanzar o que la paz de Dios pueda transformar. No hay conflicto tan grande que no alcance la misericordia de Dios, y tenemos que tener relaciones que tengan eso, una unidad, que no haya división y que tengan un propósito, ¿no? Y entonces vamos a poder experimentar. Y como les decía al principio, en cualquier relación que tengas, en algún momento dado de tu vida vas a poder ser o el hombre de la mansión Filemón, que fue el ofendido, ¿no? O vas a ser el hombre del problema, que fuiste la que te ofendió, o vas a ser el mediador, el que Dios va a usar para conciliar a algún hermano, ¿no? Dicen en 2 Corintios que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, nos ha reconciliado Él con el Padre para que nosotros tengamos ese ministerio de la reconciliación y poderlo poner en práctica en la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, animémonos a tener relaciones reales, bíblicas, ¿no?, que realmente glorifiquen a Dios. Dice la Biblia que estimularnos al amor y a las buenas obras, ese tiene que ser el cimiento de nuestras relaciones con nuestras amigas, ¿no? Y también esta historia es un gran cuadro de la salvación. A mí me encanta la Biblia porque cualquier historia que lees te muestra
el plan de salvación, te muestra el Evangelio. Y esta no es la excepción. Aquí podemos ver, están nuestros tres personajes, Filemón, Onésimo y Pablo, y podemos ver perfectamente el carácter, por ejemplo, de Onésimo, que puede representar a Dios. Puede representar a Dios, ¿no? Dios, el Padre. Nosotros somos como esos esclavos, ¿no? Que lo abandonamos, que huimos, que le robamos la gloria, ¿no? Entonces, Onésimo es un semejante a Dios el Padre, ¿no? Dice en Romanos 1:23 que robamos la gloria de Dios, ¿no? Y tiene similares problemas, ¿no? Lo hemos lastimado, lo hemos decepcionado, lo hemos abandonado, ¿no? Y también el carácter de Onésimo, pues también son unas características que Dios tiene, ¿no? Da consuelo, da gozo, conforta los corazones. Entonces me encanta porque es una similitud el Filemón con Dios el Padre. Y se parece también mucho en Efesios 3:20, el capítulo 21 de Filemón. Dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te diga. Y en Efesios, en el capítulo 3:20, dice algo similar, espérenme tantito. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo conocía a Filemón y le pidió: sé que vas a hacer más de lo que yo te he pedido, y es lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha dado más y nos ha bendecido más de lo que podemos imaginar. Y también, si volteamos a ver a Onésimo, pues somos todos nosotros. Éramos esclavos del pecado, estábamos huyendo de Dios, no queríamos sujetarnos, terminamos en presos de nuestro pecado, ¿no? En Romanos la Biblia nos llama que somos inútiles. Dice: todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Y esto fue lo que hizo Onésimo. Fue útil en algún tiempo y luego se hizo inútil, ¿no? Entonces también nosotros somos una especie de Onésimo. Buscando libertad, terminamos cautivos y presos de nuestros pecados, de nuestra carne y de todo lo que tenemos en nuestra naturaleza, ¿no? Fuimos inútiles, ¿no? En otro tiempo, pero ahora que conocimos al Señor somos útiles para servirle, para compartir el Evangelio, ¿no? Y finalmente, pues Pablo, una especie de Jesucristo, ¿no? Refleja el carácter de Jesucristo, reconciliador. Él nos reconcilió con el Padre, ¿no? Él es el mediador entre Dios y nosotros. Entonces, pues también es una especie. A mí me encanta porque todas las historias siempre está de por medio el Evangelio, ¿no? Y pues tener relaciones buenas, tener relaciones bíblicas, relaciones que bendigan tu vida, pues es muy poco común, ¿no? En este mundo que vivimos ahorita caído, ¿no? Cada quien ve por lo suyo, cada quien quiere vivir como quiere, defiende lo suyo y no piensa en los demás. Entonces, tener una relación como la que te he platicado, pues es invaluable, ¿no? Entonces, es maravilloso. Y también vemos cómo las relaciones de amistad también se purifican con las pruebas, ¿no? Ellos pasaron una prueba tremenda que fue pasada por fuego, pero resulta en una relación mucho más madura, mucho más, pero ¿a través de qué fue? Pues de una prueba muy, muy, muy tremenda, ¿no? Entonces, para que estas relaciones crezcan también tienen que pasar por pruebas, ¿no? Y llevarte hasta el punto de confiar en que Dios te va a dar la gracia, la sabiduría, ¿no? Para poder tener el mismo propósito, el mismo sentir y todo esto que hemos leído, ¿no? Gracia y misericordia también vimos para tomar decisiones, para saber cómo llevar nuestras relaciones y también para sanar nuestras heridas, para poder perdonar, para también reconocer cuando nosotros hemos hecho algo, aceptar también nuestra culpa cuando nosotros hemos lastimado o ofendido a alguien. También se necesita gracia y misericordia. Entonces,
En este mundo en que vivimos, tener una amistad así, pues vale mucho, ¿no? Pero bien vale la pena, ¿no? Que Dios transforme nuestras relaciones, ¿no? Y si nos muestra que hay amistades que no nos están llevando a eso, pues también tener el valor de terminarlas, ¿no? Yo he pasado por situaciones de esas, he tenido que terminar relaciones que no han glorificado a Dios, relaciones del mundo que, bueno, pues muchas veces es obvio, ¿no? Ya no tienes mucho que ver, ¿no? Te incomodan y les incomodas, ¿no? Es como difícil esta relación si no viven como tú, ¿no? Les molesta a la gente que no quiere arrepentirse, pues es difícil. Entonces yo he tenido que tomar decisiones de dejar relaciones y amistades del mundo en algún momento, pero también en Cristo. También como creyentes he pasado también por eso de decidir, esto no glorifica a Dios, aunque seamos hermanas, aunque seamos en Cristo, no estamos en el mismo sentir, no estamos buscando lo mismo y tenemos que primeramente orar, ¿no? Para que se pueda dar ese tipo de relación, pero si no también pues terminar con relaciones que no te lleven a glorificar a Dios y a cumplir su propósito en tu vida. ¿Ok? Pues esto es lo que vamos a ver hoy. Todavía nos faltan 5 semanas más donde vamos a estar viendo mucho del amor bíblico y de situaciones en esta carta, ¿no? Entonces, pues vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que has traído en este día, Señor. Yo quiero pedirte por cada una de mis hermanas, Señor, y que tú hables a su corazón, Señor, y que tú muestres, Señor, si hay algo que tú quieres tratar, si hay algo que tú quieres quitar, Señor, si hay algo que tú quieres cambiar o restaurar, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, el que traiga esa convicción, Señor. Yo te pido por cada una de nosotras, Señor, que cada una de estas mujeres que están aquí, Señor, puedan tener relaciones, amistades, Señor, que te glorifiquen, Señor, que bendigan su vida, Padre, que exalten tu nombre, Señor, que les permitan, Padre, llevarte a la gente que no te conoce, Señor. Yo te pido, Señor, que cada una de estas mujeres sea una inspiración en la vida de otras, Señor. Que las amistades las lleven a servir, Señor, a crecer en espíritu, Señor, y en el conocimiento tuyo, Señor. Bendícenos, Señor, con tu favor, Señor, y suple, Señor, cada una de nuestras necesidades, Señor, conforme a nuestra necesidad, pero también conforme a tu voluntad. Te lo rogamos, Padre, en tu nombre precioso. Amén.